Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Evangélica y su servidora Carla Alicia, y nos tocó el tema Consideraciones generales en el desarrollo de formas farmacéuticas sólidas. El diseño de las formas farmacéuticas requiere tres consideraciones principales: propiedades fisioquímicas del propio fármaco, consideraciones biofarmacéuticas como la elección de la vía de administración, la velocidad y magnitud de la absorción del fármaco en el organismo, consideraciones terapéuticas sobre la enfermedad que se va a tratar, que a su vez condiciona el tipo de forma farmacéutica más adecuado, la duración de la acción y la frecuencia de la dosis de ese fármaco. Clasificación de las formas farmacéuticas sólidas por administración oral. Están los comprimidos, que son de dosificación unitaria obtenidas por compresión mecánica, de granulados o mezclas pulverulentas de uno o varios principios activos con adición, en la mayoría de las ocasiones, de diversos excipientes. Las cápsulas contienen el principio activo solo o acompañado por excipientes dentro de una cubierta soluble rígida o blanda. Las cápsulas duras están constituidas por dos secciones que se unen posteriormente a su dosificación, y las cápsulas blandas están constituidas por una sola sección y son selladas después de su dosificación. Los polvos contienen los principios activos y aditivos finamente molidos y mezclados para garantizar su homogeneidad. Por administración rectal se encuentran los supositorios. Se administran en dosis unitarias y cada unidad puede contener una o varias sustancias medicamentosas. Deben disolverse o fundirse en la cavidad rectal y el efecto que ejerce puede ser local o sistémico. Su forma, que es troncónica o similar, su superficie, volumen y consistencia facilitan su administración. Ventajas: presentan una mayor estabilidad química debido a la ausencia de agua, evitan posibles problemas de incompatibilidad entre principios activos, enmascaran sabores desagradables, se puede regular la variación de los principios, la exactitud en la dosificación, un sencillo y práctico modo de aplicación, las buenas posibilidades de controlar la variación del fármaco y el bajo costo. Entre las desventajas se puede encontrar que no se puede administrar a personas inconscientes, como a bebés y ancianos, resistencia de algunos principios activos a la compresión, principios activos con pobre humectabilidad y bajas propiedades de disolución. Factores propios de los fármacos en el diseño de las formas farmacéuticas. Tamaño y área de la superficie de las partículas. La reducción del tamaño de las partículas hace que aumente la superficie específica. La velocidad de disolución y absorción, la uniformidad del contenido del preparado y su estabilidad dependen en grado variable del tamaño de las partículas, de la distribución de los tamaños y de las interacciones de las superficies sólidas. Solubilidad. Todos los fármacos han de ser al menos algo solubles en el agua para que puedan tener eficacia terapéutica. Disolución. Proceso por el cual las partículas del fármaco se disuelven en alguna región del aparato digestivo. Si la disolución es rápida, la velocidad de absorción dependerá sobre todo de la capacidad para atravesar la membrana de absorción. Si la disolución del fármaco es lenta por sus propiedades físico-químicas o factores propios de la formulación, la disolución será el paso limitante de la velocidad de la absorción e influirá en la biodisponibilidad del fármaco. Coeficiente de partición. Relación de las concentraciones del fármaco en cada fase en el equilibrio, estudiada en fármacos para predecir de qué manera se distribuirá el medicamento en los tejidos. Si su coeficiente de reparto es elevado, tenderá a concentrarse en medios hidrófobos. En cambio, si su coeficiente es bajo, tendrá tendencia a distribuirse en entornos hidrófilos. pKa nos da información sobre la capacidad del fármaco para atravesar de forma pasiva las membranas. La penetración de un fármaco puede atribuirse principalmente a la fracción no ionizada. La distribución de un fármaco ionizable a través de una membrana en el equilibrio viene determinada por el pKa y por el gradiente de pH, si existe. Polimorfismo. Cuando muchas sustancias farmacológicas pueden adoptar más de una forma apareciendo con distintas ordenaciones de empaquetamiento, sucede durante el procesamiento en lo que se refiere al flujo de polvos y a la compactación durante la formación de los comprimidos. También puede tener lugar durante las operaciones de trituración, granulación y compresión. Estabilidad. Los aspectos químicos de la presentación suelen encontrarse en la estabilidad química del fármaco y su compatibilidad con los demás componentes. El envasado de la forma farmacéutica es un factor importante en la estabilidad del producto. En todas las formas farmacéuticas que contienen aditivos es indispensable comprobar que los componentes, entre los que suelen encontrarse otras sustancias farmacológicas, no produzcan interacciones químicas entre ellos. Propiedades organolépticas. La medicina requiere de las presentaciones farmacéuticas sean aceptables para el paciente. La selección del sabor depende de factores como el sabor de la sustancia farmacológica, la edad de los pacientes a los que está destinada el medicamento, vínculo psicológico entre sabor y color. Para enmascarar los sabores amargos pueden ser necesarios edulcorantes. Los colorantes se usan para enmascarar un cambio de color o como suplemento de un sabor. Otras propiedades.
Propiedades higroscópicas de flujo y de compresión cuando se trata de preparar formas farmacéuticas sólidas en las que los principios activos constituyen una gran proporción de la presentación. Fármacos hidroscópicos deben fabricarse en ambientes con escasa humedad. Las presentaciones que fluyen mal pueden necesitar agentes facilitantes de flujo. Consideraciones terapéuticas. La naturaleza de la indicación clínica o la enfermedad que se pretende tratar con el fármaco son factores importantes a la hora de seleccionar la forma farmacéutica a preparar, por lo que se debe de tener en cuenta factores como son la necesidad de un tratamiento local o sistémico, la duración de la acción y si el fármaco se utiliza en situaciones de urgencia. También se debe de prestar atención a las necesidades individuales de cada paciente referidas a la edad, el peso y factores fisiológicos y metabólicos, ya que estos pueden influir en la absorción y biodisponibilidad. Por ejemplo, hay personas con tratamientos crónicos que prefieren las presentaciones orales sólidas por sus efectos sistémicos y por la comodidad de utilizarlos. Composición. Las formas sólidas están compuestos por principio activo y excipientes, como pueden ser diluyentes, plastificantes, colorantes, conservantes, humectantes, entre otros. Como dijo mi compañera, al momento de mezclarlos se debe de comprobar que entre los excipientes añadidos no ocurran interacciones, lo que nos indicará que su estabilidad es buena. Algunos de estos excipientes nos ayudan a dar una presentación más atractiva al público para que sean más fáciles de tomar. Operaciones unitarias. Las más utilizadas son la molienda, que es la reducción del tamaño de partícula, tamizado, que hace las partículas más uniformes, mezclado, que es la adición de excipientes y se obtiene un buen flujo, y secado, que reduce la humedad. El proceso de producción que lleva a la obtención de comprimidos puede realizarse por 3 métodos, como son: número 1, la granulación húmeda. Sus fases operativas de este proceso son pulverización, tamización, mezcla, preparación de líquido aglutinante, humectación, extrusión, secado, tamización en seco, mezclado final y compresión. Como número 2 tenemos la granulación por vía seca, que tiene fases como pulverización, tamización, mezcla, compactación, tamización, mezcla final y compresión. Y como último número tenemos la compresión directa, que es la pulverización, tamización, mezcla y compresión. Cabe mencionar que si no se tiene cuidado al momento de compresión, estos pueden presentar laminación, decapado, despostillamiento y fractura. Las fases operativas de las cápsulas son pulverización, tamización, mezcla, granulación, secado, adición de lubricante, llenado de las cápsulas y acondicionamiento. De los polvos son pulverización, tamización, mezclado, trituración y envasado. Y por último, de los supositorios son fusión de la fase grasa, filtración de la masa, tratamiento de principio activo, incorporación del principio activo y otros componentes, tamizado final, almacenamiento y llenado. Acondicionamiento de medicamentos. La función del acondicionamiento es dar protección frente a factores externos y proporcionar una presentación aceptable que contribuya a mejorar el aspecto final del medicamento y conferirle características de identificación e información. Podemos encontrarlos en dos: en primario, que es el envase o cualquier otra forma de acondicionamiento que se encuentre en contacto directo con el medicamento, o secundario, que es el embalaje en que se encuentre el acondicionamiento primario. En el primario podemos encontrar al blister, que es con material de PVC y aluminio, en el que cada unidad se dispone en un alveolo individual, el cual se le imprime un calendario en la lámina inferior. Las tiras, que consiste en formas sólidas en dos láminas, el cual se utiliza en efervescentes para protección contra humedad. Tenemos también los tubos de plástico o metal, con los que se incluye un desecante. Y por último, los frascos de plástico o vidrio, que son para granulados o polvos. En acondicionamiento secundario, podemos decir que utilizan papel y cartón como cajas. Operaciones de acondicionamiento. Estas maquinarias son análogas,
por lo que es necesario adaptarse a las medidas y características del producto a envasar, para evitar contaminaciones cruzadas y facilitar la limpieza de los equipos. Se utilizan como número 1 máquinas llenadoras de viales y frascos, que son para polvos y granulados que se envasan habitualmente en frascos, viales y bolsas o sobres. Como número 2 tenemos máquinas envasadoras en blister y tiras, que son para comprimidos, grajeas o cápsulas que pueden venir acondicionadas en blisters y tiras. Ambas deben de contar con la temperatura y humedad relativa controladas. Etiquetado. En muchas ocasiones, en el envase primario ya se encuentra impresa la información que debe recogerse en el etiquetado, como son los blisters, tubos de plástico para efervescentes y tiras. Sin embargo, ciertos tipos de envases necesitan ser etiquetados antes del acondicionamiento secundario, como son los frascos para polvos, por lo que se utilizan máquinas para etiquetas autoadhesivas, termoadhesivas y etiquetas que necesitan cola que se colocarán en el envase primario. Según la NOM 072, para formas sólidas, la fórmula se expresará por unidad y después de la vía de administración se colocará la forma de administrarlo. Para el control de calidad podemos encontrar 5 pruebas físicas en procesos de fabricación como son la 1021 que es el área superficial específica en polvos, 1031 que es la densidad aparente y densidad compacta de polvos, 1041 que es la friabilidad, 1051 que es la dureza y 1061 que es la velocidad de flujo y ángulo de reposo. También podemos encontrar otros tipos de pruebas en cada forma sólida, como son en comprimidos, la uniformidad de contenido, el tiempo de desintegración y el porcentaje de disolución. En cambio, en cápsulas podemos encontrar la humedad, la determinación de agua por Carl Fisher y límites microbianos. Y en polvos podemos encontrar esterilidad, pirógenos y valoración. Y por último, en supositorios podemos encontrar otros como resistencia a la fractura, ensayo de disgregación y porcentaje de disolución. Para las condiciones de trabajo de formas sólidas, el área tiene que ser clase D, ISO clase 8. Su presión diferencial y flujo de aire tiene que ser mayor a 5 Pa, presión negativa donde se generen polvos con respecto a cuartos adyacentes y positivas donde no se generan. Muestreo de aire menor a 200 metros cúbicos. Temperatura y humedad de 18 grados Celsius a 25 grados Celsius, de 18 a 65% HR, y la vestimenta tiene que ser un uniforme de planta limpio con cabello, vello facial y corporal cubierto, y cubrebocas y guantes. Eso sería todo por nuestra parte. Espero que la hayan entendido. Muchas gracias.